Yo hago una partición, no tengo un disco y digo, no, es que esto va a ser LVM. LVM, siempre. Uno, el disco o la partición tiene que formatearse para que sea un physical volume. Con un physical volume creo volumes groups, por lo tanto, yo puedo coger physical volumes para añadirlos a volume groups y que sean mayores, o quitarlos de los physical de los volume groups para que sean menores. Es más fácil añadir que quitar. Quitar normalmente son varios pasos y hay que ir con mucho cuidado. Physical volume, PV, tabulo, veo que tengo el display, el create, etc. Volume group, VG, tabulo, veo que tengo VG display, VG create, etc. ¿Y para qué creo volúmenes lógicos, logical volumes? Para hacer encima particiones, lo que se llaman logical volumes. No sé si lo he dicho bien. Physical volumes, volume group. ¿Para qué creo volume groups? Para poder meter logical volumes dentro. ¿Y qué son logical volumes? No es nada más que una cantidad de physical extents que cojo del volume group. ¿Que quiero hacer más grande el logical volume? Miro si me quedan physical extents. Si no me quedan, tendré que hacer grande el volume group. Y si no tengo un disco, tendré que coger un disco, darle formato physical volume, añadirlo al volume group y tener physical extents, y coger los physical extents que me pidan para hacer grande el logical volume. Todo esto se etiqueta de varias maneras. En barra mapper hay una forma de etiquetarlo. En barra volume group logical volume es otra forma de etiquetarlo. Cuando yo tengo un logical volume, puedo darle formato MKFS o MKSwap. Por lo tanto, voy a tener un UUID nuevo que voy a poderlo meter en el FSetup para utilizarlo. Esa es otra etiqueta nueva que se genera y es de file system. Si yo quiero hacer las cosas grandes, es sencillo, acordaos. Si el logical volume yo le añado physical extents, tenemos que hacer el resize to FS para que el file system sepa que también tiene sus physical extents disponibles. Le meto la "-r" dentro del PV extend y ya hace los dos pasos en uno. Si yo quiero quitar, es el PV reduce. No creo que nos pidan PV reduce, pero el PV reduce tengo que hacerlo con cariño y con cuidado. Yo no puedo quitar cosas que están ocupadas. Lo que hago es, le quito file system y después le quito physical extents. Hay que desmontarlo antes. El hacerlo grande se puede hacer con el sistema montado y hacerlo pequeño no. ¿Vale? Entonces, extensión 4, extensión 3 y extensión 2 son otras cosas. ¿Qué más? ¿Y qué pasa si yo quiero quitar un disco que está rompiéndose? Me voy al disco PV, al physical volume, y hago un PV move para que libere todo su espacio. Y una vez que está liberado ese espacio, le hago un VG reduce y le quito ese disco. Usuarios. User add, user del, group add, group del, la herramienta gráfica, me da igual, nos pedirán usuarios. Ese usuario siempre tiene que tener un UID, un GID, tiene que pertenecer a un grupo por defecto. Y después nos piden grupo para que la gente esté dentro de un mismo grupo y tenga permisos. CHOWN, para cambiar los permisos, los propietarios, a una carpeta o a un directorio. CHMod, para cambiar los permisos a una carpeta o a un directorio. CHMod G más R, le añade al grupo lectura. CHMod O menos W, le quita permisos de ejecución de escritura a others. ¿Vale? Acordaos del Hugo, usuarios, grupo, others. G más S, aquellos permisos un poco más especiales que se heredaba al propietario grupo de la carpeta, se heredaban los objetos que se creaban abajo. U más S, se le añade el propietario, no el grupo propietario, sino el propietario de la carpeta se añade como propietario de los objetos que se crean. Cuando yo no pueda resolver todo lo que me piden de permisos con estas dos herramientas, empiezo a tocar ACLs. ACLs tienen que activarse en el montado. Por lo tanto, tengo que o montar con ACL, mount menos OACL,
o en el fsetup, al lado de default, si le pongo coma ACL, le digo, móntate con ACL, que te voy a utilizar. La alternativa, QFS menos O, y le añado ACL. Entonces, siempre que se monte, aunque yo no se lo diga, se va a activar con ACL. Una vez tengo el disco preparado para ACL, get FACL, set FACL. Get FACL para ver datos, set FACL para decir que un usuario o un grupo tenga unos permisos concretos sobre un fichero o una carpeta. ¿Vale? Acordaos, set FACL menos M para modificar, U, dos puntos, nombre de usuario, dos puntos, ¿qué quieres que haga ese usuario? Read, write, execute, de la carpeta de un fichero. ¿Que los quiero borrar? Menos D, ¿era menos D? Menos X. Puedo programar carpetas para que los usuarios que creen, para que los ficheros y las carpetas que se creen dentro estén preprogramadas con ACLs. Era igual setfacl menos M, y le ponía sus datos, U, dos puntos, el nombre del usuario, los puntos, los permisos. Y antes del usuario ponía una D. ¿Sí? D, dos puntos y todo el solo. Eso me programa la carpeta, pero no le cambia las ACLs a la carpeta. Utilizad ACLs en aquello que no podéis hacer de otra manera. Usuarios. Yo puedo tener los usuarios en el sistema, por lo estuvimos viendo el fichero password, el fichero shadow y el fichero groups. El fichero groups es el que tiene para cada usuario a qué grupos pertenece o qué grupos tienen qué chorropotón de usuarios. El fichero password vimos que tenía las características de usuario, que eran el nombre de usuario, el GID, el UID, no, nombre de usuario, password, UID, GID, un comentario o una etiqueta de ese usuario, el home y la shell que le vamos a cargar. Me da igual si eso está en un fichero, como si lo cojo por LDAP. Tiene que devolverme lo mismo, porque ese usuario necesita esos datos para trabajar en ese sistema. Y el fichero password tenía la passphrase del usuario. Tenía el usuario, la passphrase con ese hash que utilizaba, bit de sal, el shadow, he dicho. Corrección, el fichero shadow tiene usuario, el MD5 que utilice, bit de sal, passphrase, todo eso estaba separado por esos dólares, y después las características de tiempo de vida de pago, cuando te lo has cambiado, etc. Todo eso se toca o directamente en ese fichero, que es de solo lectura y tendréis que cambiar escritura y volver a cambiarlo después, o a través o de la herramienta gráfica o de la herramienta CHH. Acordaos de aquella gráfica que hicimos. La M mayúscula era el tiempo de vida de un password antes de cambiarse, la D era cuándo se había cambiado por última vez. Si esa D era 0, te obligaba a cambiarlo la siguiente vez que entraras. La M minúscula era el tiempo mínimo que tenías que mantener tu password antes de poder volvértelo a cambiar. La W mayúscula era el tiempo de warning, 3 era 3 días, y cada día, cuando faltaban 3 días para que te caducara, te avisaba. Después expira y se bloquea. La I era para pasar a inactivo, tiempo a pasar a inactivo. Vimos algo del cron, ¿vale? Cron también no sé, si yo creo un usuario con user app, se le crea un fichero de configuración, te digo pronta, menos L usuario menos E, edita el fichero pronta de su usuario. ¿Y qué puedo meter en el pronta? Había 5 asteriscos: minutos, horas, día del mes, mes del año y día de la semana. 0 y 7 eran domingo. ¿Y qué hace después? Después le meto un ejecutable. Le digo power off o un echo o lo que sea. Normalmente se utiliza el path completo, ¿vale? Si yo como usuario utilizo un ejecutable al que no tengo permisos, que por ejemplo sea de root, ese cron no va a funcionar. ¿Qué pasa cuando tengo los usuarios externos? Perfecto, me voy a una herramienta gráfica, que es la que yo aconsejo, así como cuando hablaba de la red. Si tocáis las cosas a mano, el Network Manager apagado, chkconfig off, Service Network Manager stop.
Y entonces toquéis vosotros. O si no, os dais a la herramienta gráfica. La herramienta gráfica para apuntar a un servidor LDAP y también a un Kerberos para la autenticación con usuarios que están externos va muy bien. Tengo que meterle pocos datos. Tengo que meterle los datos que me dan. Tengo que meterle el base, la base. Tengo que meterle el nombre del servidor que tiene el servicio LDAP y descargar el certificado. Aplico y ya funciona. Demonio SSD se pone en marcha, llena su fichero de configuración, toca lo que tenga que tocar y ya me funciona. ¿Vale? Cambia el NS Switch, cambia los ficheros cliente de LDAP, de SLAPD, y si toco Kerberos, pues cambia los clientes de Kerberos, cambia PAM. Pero eso ya no me preocupa tanto porque lo hace él. Cojo la herramienta gráfica y le doy los datos. Había dos partes. Una parte de características de usuario, que eso va a LDAP, y una parte de password. En un LDAP también se guarda el hash del password, y es muy parecido al fichero shadow. Pero podría tenerlo en un Kerberos, podría utilizar tokens, que es más guay. Entonces yo le digo, me tiene que decir cuál es el reino, cuál es el key domain controller y cuáles son los admin servers que tengo para dominio para ese reino Kerberos. Le pongo esos datos, aplico y ya funciona. Son datos que me dan, utilizo la herramienta gráfica para poblar. La parte de AutoFS. Show mount -e, nombre del servidor, y veo si un servidor me está ofreciendo o no cosas por NFS. Y me enseña cosas. Si yo quiero hacer un AutoFS y que me monte automáticamente los homes de los usuarios, ¿qué tenía que mirar? Una, que la parte de NFS del servidor estaba funcionando. Dos, que la parte getEnt password de la parte de LDAP me estaba funcionando para que me devuelva al home. Y tengo que configurar una carpeta especial para que se comporte como la /net. La raíz de esa carpeta va a ser la raíz del home del usuario. Creo la carpeta. mkdir /home /guest, porque me lo dice el getEnt, no porque yo lo diga, porque me lo dice el getEnt, porque ahí va a meter el usuario. Dos ficheros de configuración y un demonio. Automaster me dice cuál es la carpeta especial y el nombre de un fichero que indica las características especiales de la carpeta. Dos, auto. Lo que me dé la gana, que será el nombre del fichero donde estén las características especiales. Características especiales en este caso hay dos. Una, tiene que crearse una carpeta. Dos, tiene que montarse automáticamente por NFS esa carpeta. Ponía el WSER1, nombre del servidor, el path de ese usuario, de ese home, que coincidía home, guest, el WSER1. Si yo quiero hacer esto para todos los usuarios, cambio el primer, crear la carpeta por un asterisco, que es ese cd, lo que sea, me cogerá cualquier cosa. Lo que va a coger es home, guest, el WSER1 o el WSER2. Dos, cambio el usuario del NFS por un ampersand, y ese valor es el de su menos nombre de usuario. Y con eso ya está la magia hecha. Configuración. Tenemos un fichero de configuración que se llama Kix, que es de tipo Kickstart, que tiene todos los datos que me permiten hacer que una máquina se configure completamente. Desde los datos de cómo vas a empezar a instalarte, qué cosas vas a habilitarte, cuáles van a ser tus paquetes, hasta cuáles son los usuarios que vas a crear, qué passwords van a tener, o incluso al final unos scripts de post-instalación que me permiten terminar de tunear esa máquina. Tengo el KS Validator para verificar algunos de los parámetros que yo escribo a mano dentro del fichero, y ese fichero lo puedo utilizar para hacer una instalación. Hemos hecho pruebas aquí de una instalación de una máquina virtual. En algún momento le decíamos, máquina, vas a instalarte por red. Y hemos dicho, este fichero hay que meterlo en red, y lo hemos metido en un servidor web. Hemos levantado el servicio y ya está accesible por red. Le hemos dicho, máquina, vas a instalarte por red. De aquí vas a sacar un repositorio para instalarte. Y de aquí vas a sacar un fichero Kickstart. Y de aquí vas a sacar un fichero Kickstart. Arranca. Y si todo estaba bien,
arrancaba, cogía el fichero Kickstart, leía lo que tenía que hacer, cuando llegaba a la parte de paquetes se iba a donde estaba el repositorio, instalaba lo que fuera y si había procesos de instalación los ejecutaba. La tecnología de virtualización que estamos utilizando es KVM, acordaos, pues x86, 64 bits, microinstrucciones especiales que tienen que entender nuestros micros, por lo tanto busco que sean micros de tipo SVM o VMX. VMX es para Intel y SVM es para AMD, y miro que sea 64 bits. LN, todo eso lo busco del /proc /CPU info, que es como el kernel ha etiquetado a los micros que tiene por debajo. Y dentro puedo instalar las máquinas virtuales que quiera, 32 y 64 bits. A ver, ¿cuánto tarda? Media hora. Resumen cojonudo. Esto sí que es para grabar, es decir, voy a ¿vale? Ideas frescas, eso es lo que tenéis que tener en mente. ¿Cómo te lo sabes de memoria? Claro, porque lo he dicho muchas veces. No porque yo cuando empiezo el curso ya ni me acuerdo de lo que tengo que hablar. ¿Vale? Voy mirando y digo,